generacional que existía en las periodizaciones anteriores, o sea, la idea de que la gente nacida alrededor de tal fecha y que actúa alrededor de tal otra, mantiene ciertos comunes denominadores que tienen que ver con un clima o con una experiencia de época. Ese es el criterio generacional. Decir, bueno, la generación de tal año, la generación de tal otro, ¿no? Porque se supone que la gente nacida en tal momento comparte ciertos comunes denominadores, ¿eh? Va a ser desplazado por otro criterio, que es el de la gravitación de las tendencias estéticas. Por lo que en su momento se llamaba los sismos, los movimientos. Entonces se periodiza considerando los movimientos artísticos. Un autor característico de esta coyuntura es Cayetano Córdoba Iturburu, que escribe La pintura argentina del siglo XX, publicado en Buenos Aires por Atlántida en 1958. Ese mismo trabajo se replica en forma ampliada, considerablemente, en 80 años de pintura argentina, que Cayetano Córdoba Iturburu publica 20 años después, en 1978, nuevamente en Buenos Aires, por Librería La Ciudad. El trabajo de Córdoba Iturburu asume la forma de una sucesión de tendencias y de artistas a la manera de una suerte de diccionario. Los títulos de los capítulos son sumamente representativos de ese criterio. Por ejemplo, preimpresionismo, impresionismo, postimpresionismo, vanguardia martinfierrista, surrealismo, realismo social, artistas del interior, abstractos, etc. Es decir, una sucesión de movimientos o de tendencias artísticas. Y la otra figura representativa de estas periodizaciones típicamente modernistas es Aldo Pellegrini, un introductor del surrealismo en Argentina, médico, crítico de arte, gestor cultural, que largamente tuvo a su cargo edición de revistas, curaduría de muestras, el ejercicio de la crítica de arte. Es el autor que publica Panorama de la pintura argentina contemporánea en 1967, a través de la editorial Paidós de Buenos Aires. Aldo Pellegrini formula de un modo muy estructural 3 grandes etapas a las que le asigna una inscripción temporal y a las que anuda determinadas tendencias artísticas. Su esquema no es estrictamente generacional, sino el de las tendencias. Parte de un supuesto típicamente moderno, que es la internacionalización del arte y la cultura, la idea de que las líneas están tendidas del mismo modo en todas partes del mundo, más allá de las singularidades
de cada foco de la producción artística. En su esquema hay una primera vanguardia o un primer momento de vanguardia que abarca los años 20, un segundo momento de vanguardia que toma los años 40 y 50, y un tercer momento de vanguardia que se despliega en los años 60. Es una periodización útil, productiva, pero está, digamos, atravesada por la ideología del modernismo, la idea de que hay cierta teleología, cierta búsqueda de novedad, cada vez más enfática, y que el arte va progresando de un modo considerable. Lo que está en juego en estas periodizaciones de mediados del siglo XX es un fenómeno que es imposible obviar por la gravitación que ha tenido en todas las narrativas de lo moderno y que ha impregnado fuertemente las percepciones del mundo artístico. Este fenómeno es la canonización e institucionalización generalizada del arte moderno después de la Segunda Guerra Mundial. Esto es, que aquellas formas del arte nuevo, que fueron irritativas, que fueron conflictivas, confrontativas, que produjeron disrupciones en las formas y en la percepción, es decir, el arte moderno, el arte de vanguardia, que produjo fuertes distanciamientos, ahora, en la posguerra, ingresa a las instituciones. Perdón, ¿se cortó? Ahora. Pareciera que sí. Ahora se volvió a tomar. ¿Sí? Sí, ahora sí. Ahora sí. O sea, que ese arte, antes alternativo, ahora se convierte en un arte institucionalizado, aceptado y difundido por las instituciones. Es decir, el arte moderno se convierte en canon del siglo XX. Aquello que había sido erradicado de los museos, de las galerías, del mercado, ahora es consagrado. Entonces, esa consagración del arte moderno también genera una propia narrativa. O sea, el arte moderno ha durado lo suficiente, no solo para triunfar, sino también para generar su propia narrativa, o sus narrativas. Finalmente, hay otras periodizaciones que abarcan el último cuarto del siglo XX, que son aquellas que reformulan algunas cuestiones en torno a lo moderno, porque coinciden con un momento de discusiones en torno a los alcances, a las posibilidades y los límites de la modernidad, de la modernización y del modernismo. Y coincidentemente con esos debates en torno a la condición moderna, aparecen estas periodizaciones. Una de ellas es la formulada por Jorge Glusberg en Del Pop a la Nueva Imagen, un libro publicado en Buenos Aires por Gaglianone en 1985.
En ese libro él recoge trabajos planteados en escritos precedentes, planteos, quiero decir, formulados en trabajos y libros precedentes, donde plantearía tres momentos del arte argentino. Él habla de un periodo colonial que abarca hasta la mitad del siglo XX, donde el arte argentino está subordinado a los modelos extranjeros. Viejo, te llamé ayer, anteayer. Luego un periodo cosmopolita que abarca los años 50 y 60. Bueno, recién me llegó y bueno. Donde el arte argentino se incorpora sin sumisiones a las corrientes internacionales del arte. Cerrá. Y finalmente, un periodo nacional desde fin de los años 60 en adelante, donde se decantan y consolidan los avances de la era cosmopolita. Bueno, evidentemente este trabajo de Jorge Glusberg, que es un crítico que al mismo tiempo dirigía una institución muy significativa en los años 70 y 80, que fue el Centro de Arte y Comunicación, el CAIC, está elaborada, esta periodización, a la luz de las tesis de la dependencia, es decir, las teorías que planteaban la constitución de un mercado mundial capitalista y dentro de ese mercado mundial capitalista centros metropolitanos y centros periféricos. Y eso mismo jugó. ¿Se volvió a cortar? Se cortó. Sí, se cortó. Vamos a esperar un segundito a ver si retoma, si no me lo quedo yo. ¿Estamos? ¿Ahí se escucha? Sí, ahora sí. Bueno, el trabajo de Glusberg está planteado, digamos, a la luz de las teorías de la dependencia, tanto para el plano económico-social como para el plano cultural. De manera que él formula esta periodización también basándose en las tesis de Ricardo Rojas, una figura del nacionalismo cultural que había escrito un trabajo denominado Eurindia, publicado en 1924. Ricardo Rojas es una de las figuras del nacionalismo cultural, una de las figuras, digamos, más democráticas dentro del nacionalismo cultural, porque hay otras que representan un sector propiamente oligárquico, como Lugones, como Gálvez. Rojas plantea que el dilema de los argentinos no es civilización y barbarie, sino justamente la tensión entre indianismo y exotismo, entre lo propio y lo externo. Y justamente plantea una periodización donde se suceden lo indígena, lo colonial, lo cosmopolita, lo nacional. Y finalmente la síntesis euríndica, que es, digamos, una articulación de esos pares polares como, digamos, indianismo y exotismo, lo propio y lo extranjero. Y finalmente está la periodización elaborada por Jorge López Anaya, que es una periodización que él ha planteado en algunos trabajos críticos, en algunos ensayos que acompañaron algunas exposiciones a comienzos de los años 90, donde hace un, digamos, planteo sobre el arte argentino siempre en relación a la escena metropolitana
digamos, europeo-norteamericana, y colocando el arte argentino en una situación, digamos, de emulación desleída, desvaída, con respecto a los modelos europeos, ¿no? Es decir, no ha tenido la capacidad de ver la originalidad de nuestras vanguardias y la radicalidad de nuestras vanguardias con respecto a la vanguardia continental europea. Es decir, no ha tenido ojos como crítico para percibir la originalidad y la radicalidad de las vanguardias argentinas. Esto lo digo en líneas generales para no entrar en las tesis de López Anaya, que son como bastante complicadas y poco productivas, diría, en este momento. Hasta acá son los desarrollos elaborados, los desarrollos historiográficos elaborados por los protagonistas, por críticos, gestores culturales, funcionarios, artistas. Pero con la apertura democrática en 1984 se restaura la vida universitaria y la historia del arte se desarrolla como rama de la historia. Una rama relativamente nueva en la Argentina, si la comparamos con la historia política, la historia económica o la historia social, que tienen largas tradiciones, una profunda raigambre en las distintas casas de estudio. En cambio, la historia del arte es un desarrollo que no va más allá de la segunda mitad de los años 80. Es decir, ya tenemos varios años de desarrollo de historia del arte y ese desarrollo ha sido verdaderamente productivo, fructífero. Hoy florecen una cantidad de propuestas y trabajos, pero eso ha sido una construcción. Es decir, a mí me interesa que ustedes, a través de esto que estoy planteando, tomen conciencia de que la historia del arte es una construcción permanente. Entonces, justamente desde fines de los años 80, donde se ponen en marcha proyectos de investigación que van dando cuenta de las distintas parcelas del arte argentino, tenemos hacia 1999, cuando la editorial sudamericana publica su nueva historia argentina, un conjunto de volúmenes destinados a dar cuenta de los distintos momentos de la historia nacional. Hay dos volúmenes compilados por José Emilio Burucúa, un importante historiador, denominado Se cortó de nuevo. Te perdimos otra vez, Guillermo. Volvió a cortar. ¿Ahora? ¿Sí? Vamos. Sí, ahora sí. Entonces, en 1999, para la nueva historia de la editorial sudamericana, José Emilio Burucúa compila en dos volúmenes denominados Arte, Sociedad y Política, un conjunto de trabajos de historiadoras de Buenos Aires. Que justamente dan cuenta en esos dos tomos sobre los desarrollos de las artes visuales. Por ejemplo, las imágenes en la Argentina colonial, el siglo XIX entre 1810 y 1870, las artes plásticas entre el 80 y el centenario,
la modernidad de los años 20, las artes plásticas en los 40 y 50, o el arte de vanguardia entre el peronismo y el desarrollismo. Y finalmente, los años 70 y 80 en el arte argentino. Es notable que todos estos trabajos, que tienen un nuevo enfoque, un enfoque más histórico-sociológico, rompiendo el formalismo de la vieja crítica de arte, no abarquen los años 90. Esto es un dato. Si bien la crítica había trabajado sobre la coyuntura, había trabajado sobre el presente, los historiadores del arte, que si bien abordan el pasado, todavía no abordaban el presente más estricto. Esto es un dato que uno... Creo que se volvió a cortar. Lo cortar. Ahora, ¿me escuchan? Sí. Sí. Sí, sí. Sí, se escucha. Bueno, no, porque no está hablando. Es que se volvió a cortar, me parece. Lo lamento. Debe ser porque somos muchos en el Meet, ¿no? Hola, hagamos No, una tiene prueba. mala conexión, pero Hola, sí. perdón, hagamos una prueba para mejorar un poco la conexión de apagar las cámaras en sí. Así no hay tanta circulación de información y eso a lo mejor ayuda a mejorar, ya que somos tantos. Guilla, ¿estás por ahí? Sigue cortado. Voy a ver si está todavía conectado o si directamente Si le salió. sugieren al profesor que salga y que vuelva a entrar. Acaba de salir, me parece. ¿Salió? No lo encuentro acá. Sí, recién salió. A mí me pareció que salía así. Bueno, sigo yo hasta que vuelva a entrar a él. Lo que comentaba justamente Guillermo es que es significativo el hecho de que el pasado más inmediato, el pasado reciente por el que estaban atravesando en ese momento muchos de los historiadores, que podían verse de hecho en las mismas galerías de arte, en los museos, obras de los años 90, no aparezca reflejado justamente en los escritos historiográficos de esos dos volúmenes editados, dirigidos por Burukua. Pero sí, lo interesante de esos tomos sobre arte, sociedad y política que se publican en 1999, junto con otra serie de tomos dedicados a la historia argentina, es que aparecen ciertas categorías de análisis que provienen de la historia, de la sociología, de la cultura y de la historia cultural, por ejemplo, como cuestiones vinculadas o conceptos que tienen que ver con ciertas categorías que ayudan justamente a los estudios de Argentina, como el campo cultural, modernismo, vanguardia, formaciones, instituciones. Ahí está. Vamos Guillermo. de vuelta. Sí. ¿Querés seguir, Guilla? Dale. Bueno, Eli les debe haber avanzado un poco sobre la propuesta de la cátedra. Es decir, ¿se escucha? ¿Todos escuchan? Le estaba comentando sobre el tomo Sí, de profe. política de Burukua, que estaba Ajá. siguiendo con lo que vos comentabas de los años 90. Claro. Continúa con eso. Ahí hay un hiato que los 90 no lo toma el trabajo, pero, digamos, lo que se rescata, digamos, de este planteo historiográfico presente en la nueva historia argentina es justamente un enfoque más histórico-sociológico frente al formalismo que
que primaba en los trabajos de la crítica. Ahora bien, vamos a plantear cuál es el enfoque de la Cátedra de Arte Argentino. Yo planteo una periodización que esté basada en temáticas de la modernidad y las vanguardias, esto es, ver los itinerarios de lo moderno con sus correspondientes líneas, con sus cambios de orientación, con su operatoria, con el trabajo de los grupos de artistas que plantean, por un lado, una defensa del arte moderno o una utilización del arte moderno para enfrentar el orden social y cultural, partir de la noción de campo artístico, es decir, referirnos a un espacio de productores y de producción que abarca no solo las obras, sino también los creadores y los actores de naturaleza institucional. Cómo ese campo artístico tiene distintos estados, distintos momentos, y en cada uno de esos momentos, si hacemos un corte en el proceso, aparece como un universo articulado de obras, de creadores, de formas institucionales, de circuitos, de criterios, de debates. Es decir, cómo en cada uno de esos momentos emergen grupos o formaciones culturales, para decirlo con un término más sociológico, que tienen impacto tanto en el campo del arte como en la propia sociedad. Y allí también lo que se plantearía es otro parámetro, las relaciones entre arte y política, entre estética y política, que son relaciones constantes y al mismo tiempo variables. O sea, lo que estaríamos planteando como criterio fundamental de la cátedra es atender los desarrollos de lo moderno. Los desarrollos de lo moderno con sus distintas sensibilidades, con sus distintos modos de operar, con sus distintos momentos, con sus prácticas y con sus estrategias. Y fundamentalmente en cada momento ver cómo es el estado del campo artístico y cuáles son sus protagonistas. Fundamentalmente como protagonistas, aquellos actores colectivos, los agrupamientos, las vanguardias, los movimientos. Y cómo esos movimientos impactan tanto en el mundo del arte como también se relacionan con el mundo social. Y ahí tenemos la relación también entre arte y política, entre estética y política. Otra cuestión que me parece importante es el rol que tiene dentro de esta periodización el trazado de distintas dimensiones. Cómo hay una dimensión nacional, cómo también hay distintos focos de la producción artística regional que inciden en esa, digamos, concepción de la dimensión nacional, y cómo, digamos, estos factores se relacionan con una dimensión internacional que estaría dada por las metrópolis culturales, o aquellas ciudades o países que han tenido un rol importante en nuestro desarrollo cultural. O sea, cómo operan estos tres factores, lo local, lo nacional y lo internacional, de un modo articulado e interconectado, ¿no? ¿Por qué? Por un lado, nosotros lo que podemos ver es la productividad que han tenido algunos planteos realizados para las metrópolis en nuestros casos. Es decir, no es lo mismo plantear los desarrollos de vanguardia en París, en Londres, en Berlín, o plantearlo en Buenos Aires o en Rosario. Es decir, los fenómenos se dan o se despliegan de distinta manera en los distintos polos geográficos. Ahora también, lo que nosotros tenemos que ver es que aquello que ha sido formulado o estudiado para los campos metropolitanos, si tiene la misma productividad cuando lo aplicamos o lo desplegamos en los casos de la Argentina. Por otro lado, también ver no solo la productividad teórica de ciertos planteos formulados por las metrópolis culturales, sino también la significación de los procesos regionales en el contexto nacional. También eso.
qué proyección han tenido determinados movimientos o fenómenos de escala local regional en la capital del país. O sea que, de algún modo, lo que tratamos de hacer es articular todos estos espacios, rompiendo las jerarquías entre capitales e interiores, y a su vez entre centros y periferias, ¿no? Esa es una de las ideas fundamentales que también atraviesan los desarrollos de la materia. Yo quisiera pasar ahora a mostrar las imágenes, pero me gustaría, si hay alguna cuestión que ustedes quieran preguntar o que no haya quedado clara, lo podemos tratar de resolver en este momento. ¿Hay alguna duda? Si no, seguimos con las imágenes. Todo claro. Bueno, me alegro. Bueno, perfecto. Bueno, no hay problema para los que llegaron más tarde. Por favor, tengan en cuenta que nosotros no somos enfáticos. Sí, explicamos de la materia, por favor, consultarlo con los compañeros. Lo que nosotros planteamos es que aquel que tenga una dificultad para asistir nos lo plantea y no hay ningún problema. Nosotros no observamos las asistencias, sino fundamentalmente el cumplimiento de las evaluaciones que van a plantearse mucho más adelante y con tiempo, y van a ser 3 en el año, y con eso ustedes pueden promover la materia. Vamos a ver las imágenes. Yo creo que los problemas que tenemos con la internet son 2. Uno son los servidores y otro puede ser este Meet nuevo que nos han asignado este año, porque el año pasado nunca tuvimos problemas de esta manera. Generalmente la transmisión nunca se cortaba de esa forma con tanta frecuencia. Pero bueno, es así la cuestión. Quisiera que veamos ¿Se ve? Aún no, profe. No. Ah, me equivoqué yo. Esperen. Es compartir. ¿Ahora ven? Sí, profe. Sí. Perfecto. Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno. Vamos a ver los desarrollos del arte argentino, encomillado, porque estos son los desarrollos del arte en Buenos Aires. Después vamos a trabajar Rosario en esta misma clase. Es decir, siempre vamos a trabajar Buenos Aires y Rosario, y tenemos también un par de lecturas sobre Córdoba y Santa Fe, pero eso lo vamos a ver en clases próximas. Hoy vamos a trabajar un panorama del arte argentino y un panorama del arte de Rosario. Profe, ¿puedo hacer una consulta rápida? Sí, cómo no. ¿Va a estar disponible esta PowerPoint? No, los PowerPoint no, los ven ahora. Los van a ver en cada clase, porque es una producción eso. Bueno, de manera que no les va a hacer nada complicado, porque después ustedes buscan imágenes en internet, tienen para ver muchísimo. Bueno, ¿qué es lo que vemos aquí? Es el primer momento, es la primera década del siglo XX, la década del 900, con figuras como Malarro y Brughetti, que son figuras que retoman los luminismos, pero los cargan de un contenido espiritual. O sea, hay un cruce entre impresionismo y simbolismo, entre aquellas tendencias que tienen que ver con la percepción del mundo cotidiano y aquellas que tienen que ver con la representación de ideas
generadas en la imaginación humana. También dentro de esta primera década del siglo XX tenemos la actividad del Grupo Nexus, a través de Cesario Bernardo de Quirós o de Pío Colibadino, que muestran el campo y la ciudad, los trabajos de la campaña bonaerense o de la ciudad de Buenos Aires en pleno desarrollo y modernización, con recursos luministas y con un sentido de búsqueda de lo nacional. En ambos casos, tanto en aquellos que trabajan el paisaje autónomo como en las escenas camperas con tipos criollos o escenas urbanas, hay también la búsqueda de un arte que exprese un sentido nacional. En la década del 10, que sería la segunda fase, digamos, de esta primera coyuntura del arte argentino, vemos cómo se despliegan tendencias posimpresionistas. Estos son los discípulos de Martín Malarro que expresan visiones de la sociedad o visiones del paisaje fuertemente espiritualizadas o donde entran componentes de diversa índole. Es decir, cómo hay una idea constructiva del paisaje o una idea más espiritualizada y evanescente, o cómo hay una evasión de tipo ambiental a través del mundo del cafetín, de las variedades, con ciertas connotaciones sociales. Esto sería a grosso modo un primer momento del arte argentino donde el campo se está conformando, donde aparecen los primeros salones, donde aparecen también las primeras disidencias, donde se formaliza la educación artística, donde aparecen las instituciones dedicadas a difundir y sanar en materia estética. O sea que es un momento de constitución del campo, donde fuertemente aparecen los luminismos y los espiritualismos. También dentro de esta década del 10 aparecen las primeras disidencias, los organizadores de los salones alternativos, que son los que fueron denominados artistas del pueblo, caracterizados por representar la miseria, el mundo de los marginados, el mundo de los sectores populares con un lenguaje mucho más rudo, pero que bebe en las tendencias posimpresionistas. (1920–1930) son las décadas en las que se manifiestan las primeras vanguardias en Buenos Aires. En la década del 20 llegan los autores que han estado viajando en la década del 10, traen las novedades estéticas, las primeras formas de un arte avanzado de vanguardia que rompe con lo que circula en las instituciones artísticas y genera fuertes debates entre vanguardia y tradición. Fundamentalmente son artistas que giran en torno al periódico de vanguardia Martín Fierro, que es de algún modo la publicación emblemática que representa un conjunto de pequeñas revistas que actuaron en estos años conjuntamente con instituciones como Amigos del Arte, dedicadas a promover el arte nuevo. Bueno, como ven ustedes, el cubofuturismo de Sul Solari y de Pettoruti, o el expresionismo de Sul Solari y el cubofuturismo de Pettoruti, y las nuevas formas de figuración de Gómez Corneo, de Nora Borges, y la figuración de algún modo anclada en la perspectiva más posimpresionista de Pedro Figari. También dentro de esta vanguardia de los años 20 tenemos las nuevas formas de la figuración de nuevo cuño, relacionada con las vueltas al orden, o sea, aquellos movimientos restaurativos del periodo de entreguerra que vuelven a plantear la noción de estabilidad, estructura, armonía, la mirada hacia las tradiciones, pero desde el punto de vista moderno. Estos son los artistas del Grupo de París que tuvieron una actividad intensa en los años 20 en la medida que enviaban a los salones de París
las últimas obras que estaban realizando de acuerdo a sus estudios en los talleres de André Lotte o Otto Fries, que eran las figuras rectoras, digamos, en el mundo de la formación artística y a donde asistían la mayor parte de los artistas latinoamericanos radicados en la capital francesa. En los años 30, vamos a tener un fenómeno distinto. Irrumpen las formas del realismo y el surrealismo. Lo que vemos acá son obras de Antonio Berni, Raquel Forner y de Lino Limbergo, imbuidas del espíritu surrealista, que es una de las tendencias que va a estar en tensión permanente con el realismo. Hay un pasaje entre realismo y surrealismo constante en la década, ya que ambas tendencias van a permitir a los artistas señalar los problemas sociales que se han vuelto urgentes en esta década crítica. Las obras de Antonio Berni son sumamente representativas de este momento complicado de la sociedad argentina, pero también complicado en el mundo, en la medida que hay un fuerte debate ideológico entre liberalismo, fascismo y comunismo, y por otro lado, fuertes amenazas de guerra. Las obras de Berni señalan manifestaciones, desocupados, reuniones políticas o caídos a raíz de la guerra que ha estallado en el mundo español a partir de 1936. Dentro de la década del 30 también emergen las primeras formas fuertes de abstracción que, si bien eran conocidas en los años 20, van a tener un fuerte despliegue en los años 30. Las obras de Eugenia Kranovich, Gente y de Juan del Prete, su marido, son representativas de estas formas de una abstracción libre que de un modo intermitente se van a desarrollar durante los años 30 conjuntamente con el realismo y el surrealismo. Los años 40-50 son la otra gran coyuntura para el arte argentino, las coyunturas del arte abstracto, podríamos decir. Los años 40 son los del desarrollo de la abstracción racional, de la abstracción geométrica, a través de los artistas Madí, concretos y perceptistas, que son los tres grupos, las tres líneas, dentro de un arte abstracto racional que se desarrolla en la década del 40, que emerge en la década del 40. Como pueden ver ustedes, las abstracciones más tradicionales de Tomás Maldonado, ortogonales dentro del cuadro, las complejas de borde recortado y móviles de los artistas Madí, como Gyula Kosice, Rod Rothfuss y Vigilant, y finalmente las formas recortadas sobre el gran plano de Raúl Loza. En este caso, vamos a ver que son artistas que se agrupan en tres líneas, en tres grandes movimientos, cada uno con sus manifiestos, con sus exposiciones, con sus revistas, con sus grupos, y en general van a ser grupos que mantienen una fuerte tensión, primero con los gobiernos del golpe de Estado de 1943 y luego con el peronismo naciente. Perdón. Y los años 50 son el momento de la abstracción lírica, del informalismo, de las tendencias estéticas que hacen de la textura, de la mancha, del gesto, del signo, del color, un elemento de expresividad y de definición de la obra. Vamos a ver que las poéticas informales irrumpen en los años 50 una vez que la abstracción concreta, que la abstracción racional se ha afianzado considerablemente. Es el momento en que lo moderno empieza a ocupar lugares importantes en las instituciones culturales y esto va a ser ascendente hacia las perspectivas desarrollistas en los años 60. También con estos artistas informales comienzan a emerger las primeras formas
de un arte objetual, de un arte realizado fundamentalmente por pintores más que por escultores, y que por lo tanto, a pesar de tener un carácter objetual, están imbuidos de un carácter fuertemente pictórico. Como podrán ver, los colchones destripados de Marta Minujín y las obras de Rubén Sant'Antonino. Entramos a la década del 60, que es el otro gran momento. Justamente este momento que tiene su origen en los años 50, después de la crisis política de 1955, con la caída del peronismo, se produce una descompresión cultural y se inicia un periodo de modernización donde van a emerger una serie de tendencias renovadoras y muy disruptivas, ¿no?, con respecto al formalismo de la abstracción. Por un lado, estos objetistas que estuve mostrando, ligados a los informalistas, y por otro lado, los artistas de la nueva figuración o de la otra figuración, Deira, Machó, Noé y de la Vega, que hacen una figuración potenciada por todos los recursos del abstractismo. También en la década del 60 tienen un fuerte desarrollo las tendencias visuales puras, en este caso las formas del arte óptico y cinético, es decir, de un arte que a través de estructuras seriales produce movimientos retinianos alrededor del espectador, o de un arte que tiene un movimiento propio a través de dispositivos electrónicos y que opera también con efectos lumínicos. Es el caso del arte cinético. En este caso, obras de Carlos Silva, de Julio Leparc, de McIntyre y de Miguel Ángel Vidal. Y paralelamente se van a desarrollar las formas de un arte minimalista, de lo que se llamó nueva abstracción y estructuras primarias. Fundamentalmente un arte abstracto no ilusionista, un arte eminentemente plano que rescata y exalta el carácter plano de la pintura y que luego pasa a expandirse en el espacio. Otra línea de desarrollo dentro de los años 60 son las formas ligadas al arte pop, ya sea a través de objetos, como en el caso de Juan Estopani y Rodríguez Arias, o de instalaciones o ambientaciones, como se las denominaba en esa época, o de grandes carteles instalados en el espacio público, o de grandes ambientaciones recorribles, como es la Menezunda de Marta Minujín y Rubén Sant'Antonino. Es decir, todas obras sintonizadas con una sensibilidad pop y con la cultura masiva que tiene un fuerte desarrollo en los años 60. En la segunda mitad de los años 60, por efectos del golpe de Estado de 1966, se produce un acercamiento de las vanguardias hacia la zona de preocupaciones políticas representados por los grupos gremiales o políticos más radicalizados. O sea, hay una convergencia de la vanguardia artística con la vanguardia política. Podemos ver cómo muchas obras se han tornado escasamente visualistas, es decir, que tienen mucho énfasis las ideas más que los objetos. Todo tiende a las acciones, a los procesos, es decir, o a los conceptos, a las ideas. Y por supuesto ese arte, que luego se denominó conceptual y que apareció simultáneamente en varias partes del mundo, no solo en las metrópolis culturales, sino también en las periferias, esto es lo que se ha llegado a conocer mucho tiempo después, se cargó de contenidos políticos, y abajo vemos un fragmento de la famosa experiencia Tucumán Arde, de la cual ya vamos a hablar mucho tiempo más adelante, cuando corresponda. Los años 70, 80 y 90 conforman, en líneas generales, una gran coyuntura que tiene, digamos, como tres momentos. Los años 70, donde florecen
todas las formas del arte realista. Hay un triunfo internacional de los realismos que se percibe en distintas muestras y que en el caso argentino muchos de los vanguardistas de la década del 60 que habían actuado en el ámbito del famoso Instituto Di Tella van a pasar al realismo, como Pablo Suárez o Juan Pablo Renzi, y abajo otros artistas posteriores como Diana Dowek o Héctor Giuffre. Diversas formas de realismo: hiperrealismo, realismos fotográficos, realismos críticos, realismos más intimistas, realismos en claves más tradicionales, en fin, realismos que reflexionan sobre la pintura, realismos que reflexionan sobre la sociedad. Estos realismos van a mostrar desde imágenes absolutamente literales de problemas sociales a imágenes elusivas como esta para manifestarse bajo un golpe de Estado y bajo la violencia política que reinaba en el país después de 1976. Otro polo de la producción artística de los 70 son los conceptualistas. Conceptualistas como Horacio Zavala o Víctor Grippo, que reflexionan también elusivamente sobre problemas de la sociedad. O sea que el arte de los 70 está entre el realismo y el conceptualismo. A fin de los 70 empiezan a aparecer también las formas de una, diríamos, escultura crítica a través de figuras como Alberto Heredia, Norberto Gómez, Carlos Di Stefano, en fin, son figuras que muestran muy cabalmente cómo desde el ámbito de la tridimensión se están retomando los problemas de una sociedad que ha perdido sus causas institucionales, sus causas democráticos. Perdón. Y aquí llegamos a los años 80. Los años 80 son el momento de la democracia naciente, de la recuperación democrática. Por lo tanto, nuevamente hay un periodo de euforia donde se alienta la utopía democrática y donde los artistas se autoafirman a través de una pintura altamente subjetivada, neoexpresionista, de grandes dimensiones, donde se rompen las distancias entre figuración y abstracción, donde las escalas son monumentales y donde el arte está muy influido por las tendencias neoexpresionistas que operan en el ámbito internacional. Vemos las obras de Juan José Campré, Cuitca, Pierri y Marcia Schwartz. Junto a este neoexpresionismo se desarrolla, un poquito más adelante, en la década de los 80, aquellos artistas que retoman cuestiones que tienen que ver con un regionalismo crítico, es decir, retoman las tradiciones constructivas del arte abstracto, pero refiriéndose también al arte de la antigua América, como lo hacen Hernando Pé en la escultura y Alejandro Puente en la pintura, que Alejandro Puente, fíjense, a través de todos esos, digamos, toques de pincel, está retomando la alusión a las labores plumarias de las antiguas sociedades americanas. Y muy a fin de los años 80, aparecen artistas como Prior, Suárez y Monzo que retoman las tradiciones del minimalismo, del conceptualismo y del arte popular. Vemos acá ya una modalidad mucho más controlada, no tan expresionista, sino mucho más lírica, más atenuada y que nos prepara para, digamos, la década de los 90, que es una década donde priman los lenguajes fríos. Fíjense ustedes en los 90 cómo hay un neopop que retoma las cuestiones del arte popular y de masas y los relabora en muy diversas claves, acercándose al cómic, acercándose a lo decorativo, acercándose a la ilustración, acercándose a la vida cotidiana. Son, por lo general, tendencias frías que a su vez tienen contenidos intensos porque están muy ligados a lo que por entonces se denominó minorías, mujeres, homosexuales, otras etnias, es decir, todo aquello que estaba en ese momento bajo la figura de la diferencia.
También en este momento aparecen los lenguajes mínimos, pero es un minimalismo de nuevo cuño o una abstracción de nuevo cuño, donde aparecen otros elementos, no aparecen como una elaboración formalista, sino más ligada a la vida cotidiana o a contenidos que exceden el ámbito de la especulación estrictamente formal. Esto es lo que define una abstracción contemporánea de las abstracciones históricas que vimos en otros momentos del siglo XX. Y también hay tendencias más conceptuales. Uno puede ver en esas remeras del Yo tengo SIDA o el espacio disponible para todo destino de Liliana Maresca, o esta fotografía cargada de concepto de Alejandro Kurosawa, o esta fotografía pictórica de Marcos López. Es decir, aparece fuertemente lo conceptual, pero también cargado de un sentido visualista. No es el conceptualismo despojado de visualismo, sino todo lo contrario, con un visualismo exacerbado. Y vamos a ver cómo el arte se va enfriando en los 90 a partir de los dispositivos tecnológicos. El uso de la fotografía, de los ordenadores, o sea, de las computadoras, de los videos digitales. Y aquí cerramos el siglo XX y ya volvemos de algún modo al presente, al siglo XXI, que retoma, digamos, hacia 2001 la cuestión política de otra manera, de una manera mucho más literal y ligada a la desobediencia social después de esa enorme crisis. Lo vemos en la obra de Graciela Zarco, vemos cierta politicidad en lo de Nicola Costantino, es decir, cómo los artistas están mostrando a través de su obra que hay una crisis profunda. O Magdalena Gittrick, fíjense ustedes, Burman es de los trabajadores o de las trabajadoras, cómo están las fábricas retomadas por los trabajadores, o muestras como La Normalidad, ex Argentina, que tiene que ver con ese fenómeno de la crisis, los colectivos que están trabajando en arte y política, y las fábricas recuperadas por los propios obreros. También cómo se desarrollan las tendencias neoconceptuales o el instalacionismo, ¿no? En el caso de Leopoldo Stoll o de Diego Bianchi, yo digo instalacionismo, ¿no? Porque ocupan el espacio muy explícitamente, ¿no? El espacio que rodea al espectador y lo envuelve, o a través de algún objeto, como en el caso de Carlos Herrera, que son llamados de atención, disparadores, para una actitud mucho más reflexiva. O sea, estamos plenamente en el ámbito del arte contemporáneo del siglo XXI. Perdón. También dentro de este arte contemporáneo, perdón. No, digo, ¿se desarrollan qué tendencias? No me acuerdo de lo que dije. No hay problema. A ver, acá estamos. Bueno, acá Los estamos. neoconceptualismos vinculados al instalacionismo. Sí, eso era lo que había dicho, sí. Sí, que son una de las tantas tendencias que vemos en esta pluralidad de lenguajes que operan bajo la figura de lo contemporáneo. En este caso también propuestas de tipo realista, distintos tipos de realismos que se despliegan más o menos simultáneamente, retomando las largas tradiciones figurativas de Occidente, retomando las figuraciones populares, retomando el cómic, retomando distintas, las narraciones ficcionales, o sea, distintas formas de realismos y de figuraciones dentro del arte contemporáneo, que si algo lo caracteriza es la pluralidad, el pluralismo. Y también las tendencias más, diríamos, expansivas, monumentalistas, ya una pintura o un dibujo monumentalista o una escultura monumental como la de Adrián Villarrojas. Fíjense ustedes esa ballena en un bosque, ¿no? O estas pinturas monumentales de la naturaleza, pero ya omnipresente. También hay formas de la abstracción en este arte contemporáneo del siglo XXI, pero no es una abstracción que surge de la especulación estrictamente formal, sino que nos puede conectar con las superficies de la vida cotidiana,
con lo decorativo, con el mobiliario, con el diseño, así con muchas cuestiones que antes estaban erradicadas